Después de la hermosa solemnidad del corazón de Jesús, tenemos la memoria del Inmaculado Corazón de María. Y me encanta ese adjetivo que tenemos asociado con la Virgen. Ella es la Inmaculada y su corazón es el corazón inmaculado. Sabemos que la palabra inmaculado quiere decir sin mancha, sin mácula. Y yo estoy pensando aquí en lo que sucede cuando el sol, por ejemplo, cae sobre un espejo. Pero este es un espejo sin mancha. Entonces puede reflejar plenamente toda la claridad, toda la belleza de la luz que recibe. Esa es María. Podemos decir que el corazón de María es como ese espejo que recibe la luz del corazón de Jesús y lo refleja. ¿Y por qué esto es grandioso? Porque el corazón de María, cuando refleja esa luz del corazón de Jesús, nos está mostrando que el Evangelio es posible. Esto lo he dicho tantas veces, pero es que hay que decirlo y hay que repetirlo y hay que sentirlo. El Evangelio es posible. Muchos de nosotros, sobre todo por nuestros pecados, seguramente hemos sentido que el Evangelio es inalcanzable. Hemos sentido que el Evangelio es como una especie de utopía. Como que fuera simplemente un sueño para decir qué bonito sería que toda la gente fuera buena, qué bonito sería que toda la gente fuera justa. María nos muestra que en un mundo marcado por el pecado, en un mundo donde hay envidias, donde hay mentiras, donde hay humillaciones, es decir, en este mundo, el Evangelio es posible. Creo que a veces no caemos suficientemente en cuenta de esa realidad. ¿Cuál realidad? Que María llevó su vida inmaculada en esta tierra. Con cuánto odio la atacaba Satanás. ¿Qué estrategias y trampas tramó contra ella? ¿Qué dificultades encontró? No solamente en el momento de la cruz de su hijo, que fue el peor, sino en tantas otras ocasiones. Los evangelios nos recuerdan varios momentos de esos. En alguna oportunidad María misma, junto con algunos parientes del Señor, fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. Yo presumo que María no creía eso, pero ella sí tuvo que escuchar que la gente hablaba mal del hijo. Ella sí tuvo que escuchar que la gente hacía burla tal vez del hijo. Mira, ese parece que como que se le fue la cabeza. Y luego dicen, pues vamos allá, toca ir a recogerlo. Está diciendo una cantidad de cosas por todas partes. ¿Tú crees que para ella fue fácil escuchar eso? Y luego salir a buscar a su hijo en esas circunstancias. Esas son las realidades que ella tuvo que enfrentar. Cuando Jesús, hacia el comienzo de su ministerio, predica en Nazaret, dice aquellas palabras tan conocidas de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Palabras hermosísimas. Pero por una razón que no la vamos a discutir aquí, la gente del pueblo de Jesús, que era también el pueblo de María, se disgusta contra él y empiezan a decir, oye, ¿y este quién es? ¿Y este ahora por qué resulta predicando así? ¿Qué le pasa a este señor? Y mira lo que dice el texto de San Lucas. Se lo llevaron a empellones para arrojarlo desde un barranco. ¿No estaba ahí María? Y después de que quieren así matar al hijo,
después de que quieren matarlo, y él sigue su camino predicando, ¿cómo queda ella en ese pueblo? Porque ella sigue ahí en Nazaret hasta donde nosotros sabemos. Ella es entonces la mamá del loco, o la mamá del fanático. Esa es María. María es eso. Entonces, para mí es muy importante que nosotros captemos que la santidad de María es una santidad en combate. Es una santidad en medio de trampas y dificultades. Es una santidad en medio de desconfianzas y burlas. Es una santidad en medio de dolores y soledades. Simeón le dijo, una espada te atravesará el corazón. Ese es el corazón inmaculado, el corazón atravesado por la espada del dolor, por la espada de la humillación, por la espada de la burla, por la espada del odio. Ese es el corazón de María. Y lo más admirable es que ella, que padeció todo eso, que sintió su corazón traspasado, permaneció fiel al Señor. Permaneció fiel, llena de fe, llena de esperanza, llena de amor. Ese es el corazón inmaculado de María. Y por eso el corazón de María es la referencia para nosotros también ser fieles al Señor en medio de nuestras propias batallas. Con razón, tantos cristianos, viendo lo que trae el corazón de María a nuestra vida, han dicho la frase con la que deseo terminar. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.